Hola Mackie Friends, yo soy Rocío y el pasado 10 de enero el príncipe Harry publicó su libro Spare o En la sombra, como se tituló en español, y habla sobre las memorias de su vida que ha generado muchísimas reacciones a su alrededor porque se filtraron inicialmente antes de la publicación el 10 de enero partes del libro que llamaron mucho la atención, por decirlo de alguna forma, como que en un viaje al Polo Norte se le había congelado su pene y también que contaba con quién y cómo había perdido su virginidad y la vez que se peleó con su hermano físicamente, bueno, que William lo golpeó porque estaban teniendo una discusión sobre su esposa Meghan y si uno es muy contradictorio que por un lado, pues él estaba demandando privacidad y por otro ya todo el mundo se enteró de cosas tan íntimas como que se le congeló el pene en un viaje. Y previo a todo esto del libro, yo ya no tenía tan buen concepto al príncipe Harry por todas las cosas que venía haciendo, pero quise comprar el libro, quise entender, a lo mejor escuchar su versión y ver qué tenía que decirnos en ese libro que también pues me llamaba la atención por esos encabezados que había leído y lo compré pero en audiolibro. Me vino perfecto porque tenía que viajar de México a Estados Unidos y en el vuelo con niños la verdad es muy complicado y lo vi en las librerías de México del aeropuerto que lo están vendiendo y hasta donde sé se está vendiendo como pan caliente, sobre todo en Reino Unido y es que allá no sé por qué pero lo están dando a mitad de precio, como que Harry a lo mejor quiere que lo lean los británicos, no sé, pero el caso es que todo el mundo está hablando de él y en este video les voy a presentar mi reseña, mis opiniones y pues lo que yo concluyo en cuanto a lo que tiene que decir este hombre. Sí, este video va a contener spoilers, así es que si no quieren enterarse de nada antes de leerlo, pues regresen a verlo ya que hayan leído el libro, pero creo que ver este video no le quita la experiencia de leer un libro de más de 400 páginas, o sea, aquí vamos a hablar de los puntos más importantes y opiniones en general. Y también quiero aclarar que no considero que la monarquía sea perfecta, mucho menos el príncipe Andrew, por supuesto, ni la reina, ni William, ni Kate Middleton, nadie. Pero no se va a tratar tanto de eso y de los errores de la monarquía y el sistema y bla, bla, bla. Se va a tratar como, es que esto es más que nada como un drama familiar. Es muy independiente tanto de las cosas buenas como de las malas de la monarquía. Si quieren hablar en los comentarios está bien, pero de eso no se trata este video. Desde el título del libro y las primeras páginas podemos darnos cuenta que Harry tiene un complejo por ser el hijo que nació después del heredero, como que eso marcó toda su existencia. De hecho, creo que más que en la sombra, yo al libro le hubiera puesto el repuesto, como que tiene más sentido porque él siempre se consideró el repuesto de su hermano mayor William. Y no solamente el repuesto, porque también desde un inicio lo llama su archienemigo. Y qué curioso que a su primer hijo Harry le puso Archie. Tal vez esto es una casualidad porque en inglés la palabra sería archienemigo, arch nemesis, pero aún así pareciera que los padres pasándole sus traumas a los hijos. Pero sí, dice que él siempre pensó que lo tuvieron por si algo le pasaba a su hermano mayor, que si necesitaba un trasplante de riñón, transfusión sanguínea, algo que tomar de su cuerpo para dárselo a su hermano. Y también se queja de cosas súper comunes entre hermanos, como que de la habitación a su hermano le tocaba la parte más grande, la parte más bonita, que cuando iban a la escuela William le decía que hiciera como que no se conocen, aquí somos extraños, como que cada quien por su lado. Y también cuenta que en una ocasión como que sus amigos le raparon el cabello como en broma o algo así y él se sentía como que muy avergonzado de su look pelón. Iba con William como para que lo ayude y William lo que hace pues es reírse de él, que como les digo son cosas súper comunes. Yo soy hija única, pero he visto mucho la dinámica de mi esposo que es el mayor de 4 hermanos y es prácticamente lo mismo. O sea, mis cuñados cuentan como pues él era el gandaya, el que agarraba la mejor pieza de pan, la mejor cama, el mejor lugar en el auto, o sea, todo lo mejor siempre lo agandalla el más grande y no está limitado a William y a Harry. Entonces él siempre tuvo este complejo, es algo que menciona muchas veces en el libro y si le sumamos los rumores de que supuestamente, esto es solamente un rumor, de hecho creo que en mi opinión no es verdad, pero pues la gente dice que Harry no es hijo de Charles, sino es resultado de un amorío que tuvo Diana, entonces pues imagínense crecer además con eso en la cabeza, porque pues los rumores él los escuchó desde muy pequeño, pues es algo que lo marcó de por vida. Lo que tal vez Harry no se pone a pensar es que también para
William pudo haber sido difícil el crecer como el heredero, del que se espera todo, como todas las expectativas de la familia están sobre él, y no solo de la familia, sino del Reino Unido en general. Y pues también crecer con eso es muchísima presión. A lo mejor hubo momentos en los que envidiaba la libertad que podía tener Harry, porque William no podía andar metiéndose en las drogas, tanto alcohol, vida loca, no podía ser captado desnudo en un hotel de Las Vegas y todo ese tipo de controversias que sí eran mal vistas por las personas y sobre todo el Reino Unido, pero también mucho se lo perdonaba a Harry por, es el hijo pequeño de Diana, como el cariño a Diana se traspasaba también hacia Harry por haber perdido a su madre tan pequeño y de hecho creo que sí, que este hecho traumático que no es para menos, o sea, el experimentar la pérdida de un ser querido, creo que a la edad que sea es horrible, pero más a la edad de 12 años, como le sucedió a Harry, es algo que nunca ha podido superar. Y en el libro cuenta muchas veces cómo piensa en ella, cómo la extraña y lo injusto que le parece que haya tenido que morir. Y también cuenta la forma en la que se enteró que su mamá había fallecido. La noticia se la dio su padre, el hoy rey Charles, muy temprano por la mañana mientras Harry aún estaba dormido, lo toca en la rodilla y lo despierta y pues le dice que le había pasado a su mamá un trágico accidente. Y Harry pues como que dice, ok, tiene un accidente, pero ya está en el hospital, se va a poner bien. Pero su papá le dice que esto no va a ser posible, que su mamá nunca va a regresar. Y algo que le dolió mucho a Harry en ese momento es que su papá no lo abrazó, que él esperaba, como imagínense todo el dolor y el shock que puede estar experimentando un niño a esa edad con una noticia de ese tamaño y el no recibir como esa confirmación de cariño de no está solo, no sé, de su papá que no lo abrazó. Wow, como hay detallitos que uno no se da cuenta y que pueden quedar marcados en los hijos por toda la vida. Y pues Harry en todo ese momento estuvo en shock. Dice que la única vez que pudo llorar fue cuando enterraron a su mamá como tal, pero previamente no lloró y no pasaron décadas hasta que pudo volver a llorar. Imagínense todos los sentimientos que se guardó durante gran parte de su vida y creo que también no lloraba porque ese niño, y de hecho cuenta que William también, ellos dos creían que todo era como una farsa de Diana y que en realidad no había muerto, que se estaba escondiendo porque pues estaba harta de la persecución de los medios y los paparazzis y todo eso y que en cualquier momento les iba a mandar llamar a William y a Harry para decirles dónde estaba y que se encontraran con ella. Y esta creencia no duró un año o dos, sino muchísimos. Hasta sus 23 años, él por fin aceptó y se convenció de que su mamá había muerto y de hecho fue de nuevo a ese túnel en París donde Diana había muerto y quiso ir a la misma velocidad a la que iba el carro de Diana para revivir todo eso, como cerrar ese ciclo. También pidió ver fotografías de ese momento, pero una persona le impidió que viera como que las más gráficas y dice que está muy agradecido con esa persona porque piensa que, y yo creo también que sería una realidad, que las tendría en su cabeza, pero hasta ese momento pudo cerrar, entre comillas, porque creo que nunca lo ha cerrado, la partida de su mamá. Además de que vio cómo su padre se unía a Camila, a otra mujer, y pues esto creo que a ningún niño le gusta, y menos que pues Harry no tiene muy buen concepto a Camila. Así que todo esto lo llevó para que a sus 17 años cayera en el alcoholismo y en la drogadicción. Comenzó con la cocaína y creo que hay una canción que dice que el consumir cocaína es la forma en la que Dios nos dice que esa persona tiene demasiado dinero, pero además de la cocaína también le entró a la marihuana, a la ayahuasca y hasta este momento sigue consumiendo marihuana, según tengo entendido, porque en el libro cuenta en un episodio en el que ya se encontraba él con su hijo y con Megan en California y que en las noches mientras ellos dormían él se ponía a fumar un porro contemplando ahí el paisaje de la noche y demás. Además de que cuenta que cuando estaban en el hospital para el nacimiento de su hijo Archie, él se acabó todo el gas de la risa, que es un gas administrado para minimizar el dolor, y se acabó todo el tanque, que también es una droga que puede usarse de forma recreativa. También la ayahuasca la ha consumido como un medio para su terapia psicológica, que son estas drogas psicodélicas
psicodélicas que pueden hacerte conectar más como con tu espíritu o hablar más, abrirte más. Pero según el Daily Mail, que entrevistaron a un doctor experto en este tema, dice que a los pacientes que reciben este tipo de tratamientos también pueden ser vulnerables a manipulación, ya que pueden cambiar opiniones sobre sus seres queridos y distorsionar realidades. Y de hecho sí, porque hay muchas incongruencias en este libro. Una de ellas es, ¿recuerdan ese escándalo del príncipe Harry que se vistió como agente nazi para una fiesta? Y él dice que tanto Kate Middleton como su hermano William, que en ese momento eran novios, esto ocurrió en el 2005, lo motivaron a que usara ese disfraz que estaba entre piloto o el de agente nazi, y que le dijeron, no, ve con el agente nazi, ese. Pero resulta que Kate ni siquiera fue a esa fiesta porque ni siquiera andaba con William en ese momento. Ellos tuvieron como muchos de que andaban y cortaban durante su relación y en ese momento se estaban dando un break. Así que pues no tuvo nada que ver con eso del disfraz, y es algo común en lo que hace Harry, como que las cosas que él hace y los errores sobre todo que él hace son responsabilidad de los demás, como que no toma esa responsabilidad de sus propios actos. Y hablando de Kate, creo que la intenta pintar, tanto a Kate como a William, pero hablando específicamente de Kate, la intenta pintar como una mujer malvada, como una archienemiga también casi casi. Pero es contradictorio con lo primero que cuenta Harry sobre Kate. Al inicio dice que ella le caía muy bien, que le gustaba hacerla reír, que le parecía una buena persona, a pesar de que temía que su hermano, al casarse con ella, o sea, ella le iba a estar quitando a su hermano. Como que sí también tiene esos issues de abandono, porque lo mismo dice de Camila, que Camila al casarse con su papá le estaría quitando a su papá. Y por lo regular esto no sucede, que tu ser querido se case con alguien no es razón de que te lo van a quitar. Aunque miren qué curioso, a final de cuentas, cuando él se casó, sí terminaron alejándolo. O bueno, él decidió irse y ellos no. Pero bueno, Harry sí describe a Kate como una mujer malhumorada. Cuenta que en una ocasión a Meghan se le había olvidado su gloss de labios y le pide un poco a Kate. Y Kate se lo da, pero cuando Meghan lo usa, pues ella pone una cara así como de súper molesta y de asco. Lo que hizo Meghan fue tomar un poco en su dedo y aplicarlo en sus labios, pero pues no sé si esto sea verdad, porque se me hace muy raro como que un hombre cuente estas cosas en un libro, como que, no sé, se me hace raro, pero si es que es verdad, pues también el lip gloss es algo muy personal. Y me he puesto a pensar en este escenario, si yo llegaría a pedirle prestado gloss a alguien en alguna situación, y creo que sí lo haría, pero con mis mejores amigas de toda la vida o a mi mamá, pero no a mi cuñada que no tengo tanto tiempo de conocer. O sea, como que tienes que tener una extrema confianza. Y según Harry, esto es algo muy estadounidense, como que el compartirse el gloss, y creo que está súper equivocado. O sea, aquí y en China esto se ve como algo antihigiénico. También cuenta que en una ocasión Kate estaba súper molesta, como que quería reclamarles algo a Harry y a Meghan, y tenía como que sus uñas clavadas en el mueble, así como celostina casi casi, y ella por fin soltó lo que quería reclamar, y es que en una ocasión Meghan le hizo un comentario de algo que se había olvidado a Kate, y Meghan le dijo, ha de ser por tus hormonas, de que acabas de tener a tu bebé. Y Kate pues le reclamó a Meghan, le dijo que le había molestado mucho ese comentario porque no le tenía tanta confianza como para haberle hecho comentarios sobre sus hormonas. Y si Meghan fue bien intencionada en cuanto a este comentario, creo que también puede ser choque cultural, o que ella a lo mejor le tomó más confianza antes de que Kate era medio desconfiada. Y también cuando liberó, porque en el libro cuenta cómo fue la conversación de mensaje de texto que llevaron Meghan y Kate, y que supuestamente hizo llorar a Meghan. Aquí les pongo esa conversación que pues nos enteramos gracias a Harry, y sí me parece hipócrita cómo Harry y Meghan demandan al Mail on Sunday, ese periódico que publicó la carta que Meghan le había enviado a su papá, porque era una carta privada y ellos la habían hecho pública, pero Harry sí se siente con el derecho también de publicar conversaciones privadas
en su libro y no solamente estos mensajes de texto, o sea, demasiada información privada y sensible de su familia y él sí se siente con el derecho de hacer todo esto público. Y bueno, pues sí publicó cosas tan íntimas como les decía al inicio del video, que había perdido su virginidad en el campito detrás de un bar con una mujer mayor que él que lo había tratado como un caballo, o sea que ella lo había jineteado. ¡Ay, no! O como les decía, también el pene congelado, que por si traían pendiente aquí en la boda de William, Harry sentía su pene congelado y tenía mucho dolor y malestar, que no le era posible pues tocarse ahí, mucho menos tener intimidad con nadie, o sea, las cosas que nos tenemos que enterar. Pero lo más curioso de esto, y creo que nadie está hablando, es de que cuenta que una persona le recomendó aplicarse crema de Elizabeth Arden ahí abajo para aminorar el malestar. Y Harry automáticamente recuerda que esa era la crema que utilizaba su mamá en sus labios, así que cuando la abre y la huele, dice que eso lo transporta a su mamá, como que si ella estuviera a un lado de él ahí presente. Y sí, porque, y también lo dice en el libro, que el cerebro acumula los recuerdos muy pegado donde acumula como la memoria de los olores, así que por eso muchas veces cuando olemos un perfume o alguna esencia nos transportamos a situaciones de nuestra vida, pero lo loco es que ¿por qué tiene que mencionar que la huele y que su mamá y que me transporta a mi mamá, bla, 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 que ella y yo y no sé qué? Y dice, y después me aplico la crema o sea, ahí abajo. O sea, no hubo alguna asesoría, algún editor que dijera, creo que estas partes como que no deberían mencionarse. Y como les digo, no solamente de él, porque cuando menciona lo de su pene congelado, dice que tanto él como su hermano fueron circuncidados. O sea, también es información tan privada, no solo de él, sino de su hermano. O sea, ¿cómo sabemos que William quería que eso lo supiera el mundo? Porque para escribir este libro lo ayudó un autor profesional. No sé si lo hicieron como para generar polémica y vender más, porque Harry ha ganado 20 millones con la liberación de este libro, pero si se vende mucho y pues se hacen más ejemplares, puede llegar a ganar hasta 40 millones. Y él también ha dicho que puede hacer más libros y es que tiene sentido porque pues de qué va a vivir ya que se le acabe todo esta ordeñada que le está dando a las historias de su familia y a él hacerse la víctima, aunque también hay que mencionar que él no es una persona pobre, o sea, su mamá le dejó la herencia más grande a él y no le dejó 10 pesos. La parte en la que habla de su enamoramiento con Meghan Markle es la última del libro, está dividido en tres, como que su infancia, después su etapa adulta en la militar y eso, y después ya su etapa con Meghan. Y dice que cuando recién la conoce y comienzan a salir y todo eso, que no puede creer cómo una mujer tan maravillosa como Meghan se fije en alguien como él. O sea, qué amor y valor propio tiene este hombre. O sea, es el príncipe de Inglaterra y se sentía menos ante Meghan. También habla de lo difícil que fue para ambos cuando anunciaron su noviazgo, el acoso mediático, porque ella se encontraba en Canadá y él seguía en Inglaterra y pues allá en Canadá la seguían supuestamente los paparazzis que colocaron cámaras en las casas de los vecinos de ella para tener acceso a su patio y a sus ventanas y eso para ver lo que ella hacía. Y si esto es verdad, creo que les doy absolutamente la razón. No está bien que se viole su privacidad ni de ella ni de ninguna celebridad, que por el hecho de ser figuras públicas ya nosotros, las personas del público, se puede decir, tengamos derecho a meternos en sus vidas privadas y a ver cómo comen o cómo se bañan y ese tipo de cosas que parecería que eso era lo que estaban buscando los paparazzis, como cualquier cosa de Meghan para exprimirla pues en los periódicos y como lo he dicho en anteriores videos, lo mismo desafortunadamente le pasó a Kate Middleton y por supuesto ni se diga a la princesa Diana, que de ahí viene también el odio tan grande que siente Harry hacia los medios porque pues piensan que fueron también contribuyeron a la muerte de su madre y dice que le duele muchísimo que lo último que vio su mamá en esta vida
fue el flash de una cámara y sí, hasta se me pone la piel chinita. Pero lo que Harry no se da cuenta o no le conviene económicamente darse cuenta ni mediáticamente es que se ha convertido en eso mismo que tanto odia. Después de haber servido a su país, haber arriesgado su vida por su país, ahora lo que hace es dedicarse a vender historias de su familia para ganar dinero, sin importarle que en el proceso de que él anda ganando dinero y vendiendo todas estas historias, está lastimando a su familia y dividiéndola aún más. Una de las partes también más fuertes de sus revelaciones del libro es esa ocasión en la que William lo visitó y él se encontraba solo, Meghan había salido y pues discutieron. William le intentaba hacer ver que Meghan no era una buena influencia para él y pues Harry se molestó que en la discusión y eso William le arrancó el collar y lo tiró al piso y creo que se golpearon ahí y es reprobable que William haya llegado a agresión física en una discusión, o sea, creo que eso siempre va a estar mal, pero en cuanto pues se paran y eso, William se arrepiente y le pide disculpas y le dice que por favor no se lo diga a nadie. Y vean, aquí estamos ya, literalmente todo el mundo sabe de eso. Harry dice que William creía todo lo que decían las revistas y los periódicos en ese entonces, toda esa mala fama que le estaban creando a su esposa, pero esto fue en el 2018, poco después de la boda, y en ese entonces la prensa no era tan negativa hacia Meghan. De hecho, los llamaban los fabulosos cuatro, a Kate, William, Harry y Meghan, por ser como que la sangre joven de la monarquía y que iban a hacer buenas cosas. Sí, por supuesto que había cosas negativas hacia Meghan, como les digo, pero no era la mayoría. Por lo que William estaba molesto era por los testimonios que había escuchado de los empleados del palacio y cómo había empleados que estaban renunciando, que trabajaban, que eran parte del staff de Meghan y de los malos tratos que supuestamente les daba Meghan, que les gritaba, que los humillaba, etcétera, etcétera. Y eran las razones por las que William quería hacer entender a Harry, pero pues Harry en el libro dice que Meghan los trataba súper bien, que era pues muy buena jefa, que les mandaba regalos. No estoy asegurando que Meghan haya maltratado a los empleados, pero una cosa que sí es verdad es que para los ingleses el tener el privilegio, porque ellos así lo consideran privilegio, trabajar para la familia real y es un trabajo que conservan de por vida y el que personas estaban renunciando y otras quejándose, no es una cosa sencilla, o sea, ellos no lo ven como, ay, ahorita trabajo aquí y mañana me voy a otro trabajo, no, o sea, eso sí era como algo de mucho peso para que, o sea, algo estaba pasando ahí. Y fue cuando Harry pone en el libro que Kate y William nunca quisieron a Meghan desde un principio, se llenaron de estereotipos, pero un poco antes en el mismo libro menciona que cuando Kate y William iban a conocer a Meghan, que él hasta tenía miedo de que lo avergonzaran a él por pedirle autógrafos a Meghan, porque eran supuestamente fans de la serie Suits, donde Meghan sale. La verdad lo encuentro muy difícil de creer, pero sí es una contradicción porque por un lado dice que eran sus fans y que estaban muy emocionados de conocerla y por otro dice, nunca quisieron a Meghan, desde un inicio la vieron mal. ¿Cuál es entonces? Otra contradicción, justo después de la pelea, él no sabía a quién llamar porque pues no le podía decir a Meghan ni a su papá ni a nadie de que William lo había golpeado, entonces lo que hace es llamarle a su terapeuta para contarle lo sucedido. Pero lo que nos deja pensando también es que por ese entonces también Meghan supuestamente estaba pasando por una fuerte depresión, por toda esta negatividad de los medios, estaba embarazada y estaba pensando, o sea, tenía pensamientos de quitarse la vida y que ellos le pidieron ayuda al palacio para que Meghan recibiera atención psicológica y que el palacio se lo negaron. No, pues que ella lidie con eso ella sola, pero él sí tenía acceso a su terapeuta 24/7 como para hasta llamarlo en la noche. Y puedo seguir aquí horas hablando de contradicción tras contradicción, pero la que quiero hablar es de la mayor de todas, que es que ellos acusaron a la familia de racistas. En su entrevista con Oprah Winfrey comentaron que había conversaciones en Palacio de preocupación de qué tan oscura sería la piel de su hijo. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Hold up. Stop right now. There's several conversations. There's a conversation how dark your baby is going to be? And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them.
Y tanto Oprah como el resto del mundo lo tomó como que existía racismo dentro de la familia real y ellos callaron. O sea, nunca desmintieron esto. De hecho, hasta en noviembre del año pasado fueron a Nueva York a recibir un premio de la Fundación Robert F. Kennedy por luchar contra el racismo dentro de la familia real. Pero ahora por las entrevistas que anda haciendo Harry para promocionar su libro, dice que ellos nunca dijeron eso, que fue invento de la prensa británica. O sea, todo es culpa de la prensa británica. Oh, The British press said that. right. Did Meghan ever mention that they were racist? She said there were troubling comments about There Archie's was skin concern colour. about his skin colour. Right. Wouldn't you describe that as essentially racist? I wouldn't, not having lived within that family. The way the British press reacted to that was fairly typical. Neither of us believe that that comment or that experience or that opinion was based in racism. O sea que nunca aclararon sus palabras de la entrevista de Oprah, callaron y luego en el libro Harry dice que el silencio es traición. Cuando él le pedía a su familia que desmintieran a los periódicos, que se levantaran como a defender a Meghan, o sea que la monarquía empezara como a demandar y a desmentir todas las supuestas mentiras que se decían sobre Meghan y la monarquía no hacía nada, él decía, el que están en silencio es traición. Entonces, no es traición que ellos callaron cuando le dejaron creer al mundo que los miembros de la familia real eran personas racistas y que por eso no querían a Meghan. Otra cosa que molestó mucho a Harry, lo explica muy a detalle en el libro, es que les hayan cerrado la llave del dinero y les hayan quitado el financiamiento para su equipo de seguridad. Y o sea, ¿qué esperaba Harry? Que los británicos y la monarquía y todos siguieran financiando su estilo de vida alto y pagándoles seguridad cuando ya estaban a 8,000 kilómetros de distancia y ya no trabajaban para la monarquía. Y esto no está limitado nada más a Harry y a Meghan, o sea, esto es algo que hace cuando un miembro decide alejarse, aunque sea muy de la familia, sobrinos, primos, etcétera, hasta hijos de la reina. Y una de las partes finales del libro relata algo que me parece muy triste y es cómo se distanciaron estos hermanos. Después del funeral de su abuelo Felipe, estaban en una conversación tanto su padre Charles como William y Harry, y William utiliza un código de hermanos que desde pequeños tenían, que era cualquier momento en el que necesitaban hablar en serio, con el corazón en la mano y que necesitaban que el uno escuchara al otro, que juraban por la memoria de su mamá. Te lo juro por la memoria de mi madre. Y tanto William como su papá querían hacer entender a Harry que todas estas decisiones estaban mal, que no se siguiera equivocando, que todo esto de California no estaban de acuerdo, dando sus razones y eso. Y pues Harry no los escuchaba, así que William le dice, mírame a los ojos, te lo juro por la memoria de mamá, que quiero que seas feliz, realmente quiero que seas feliz. Y dice Harry que pues sí le dolió que utilizara ese recurso de ese código secreto, pero dice que ni ese código secreto fue suficiente como para que él lo escuchara y se terminó yendo. Imagínense lo que se ha separado esta familia y estos hermanos que, siendo objetivos, tampoco es que Harry era súper feliz en la monarquía. Si él tenía todos estos resentimientos y era tan miserable ahí y su esposa pues tampoco le gustaba, quería pues buscar caminos en los medios siendo actriz y eso que ella ya era actriz, pues pudieron haberlo hecho, pero sin armar todo este escándalo y vender todas estas historias y decir por un lado que quieren privacidad, pero enterándonos de cosas que la gente no tenemos por qué saber. Y lo más loco y por lo que me hace pensar que Harry sí está afectado de aquí de la cabeza por tanta droga que ha consumido, es que él cree que todo esto está bien, que les está haciendo un bien a su familia, que ellos son los que tienen que pedirle perdón a él, que ellos, la familia no está tan familiarizada con sus hijos y no conviven por culpa de ellos. Y creo que lo que ha hecho la familia de callar está bien, o sea, como que no están dándole más leña al fuego, están dejando que ellos se ahoguen solos con sus contradicciones y cosas que no tienen sentido.
pero pues veremos, ojalá que esto tenga solución. Cada vez se ve más difícil, pero pues viene la coronación del rey, así que ya veremos si serán invitados, qué va a pasar ahí, que esta historia pues se sigue contando. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones, que si ya leyeron el libro, qué opinan, en qué coinciden o no conmigo. Creo que pues esto a final de cuentas da para muchas interpretaciones y me encantaría leerlos. También gracias a Blue Boutique por haber patrocinado este video y esta blusa tan bonita que me mandaron, que si la piden, pídanla una talla más grande porque creo que sí viene reducida. También gracias a los miembros del canal. Si quieren hacerse miembros, les dejo la información aquí abajito y puedan quedarse a ver otros videos o recomendar con alguien, suscribirse, que cualquier ayuda que ustedes hagan a este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.